hora de la mañana a David Smolansky, quien está como encargado del proceso de los migrantes ante la Organización de Estados Americanos. Justamente él lleva adelante pues el trabajo nada fácil para quienes estamos y quienes somos migrantes en estos momentos en el mundo. La diáspora pues regada por todo el mundo. Un trabajo nada sencillo el que realiza David Smolansky, y por eso he querido contactarlo para conversar sobre diversos temas, David, y muy preocupado además, David, lo que está pasando con la situación de los venezolanos, lo que está pasando con los venezolanos en Perú, lo que está pasando con estos venezolanos que han ido hasta Chile y que se les ha impedido la entrada, lo que está pasando incluso o pudiera pasar en Panamá, luego las declaraciones nefastas de esta diputada que está solicitando una ley migratoria que está en todo su derecho, ojo, pero que directamente pues lo que muestran o buscan es mayor xenofobia hacia los venezolanos, lo que ha pasado en países como Trinidad. Yo quisiera, David, que nos comentaras acerca del trabajo que se viene haciendo en la OEA para favorecer a los migrantes. Sé que se está intentando lograr que sean declarados como refugiados. Esto todavía pues, no ha sido del todo clarificado. Buenos días y permítenos conocer un poco más de este detalle. Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven a esta hora. Estoy desde la ciudad de Washington para quienes no lo saben. Bueno, hace exactamente 2 semanas en Medellín nosotros dimos a conocer el informe de la OEA que me tocó coordinar sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Para poner en contexto, este es un informe que se deriva de diferentes visitas que hice a la región, donde recabé cientos de testimonios de migrantes y refugiados venezolanos, así como también información que me suministraron autoridades, y cuando hablo de autoridades me refiero desde presidentes hasta alcaldes, y evidentemente pues con las direcciones de migraciones que me reuní, así como también la sociedad civil y distintas organizaciones multilaterales que están trabajando en campo. Quisiera poner en contexto varios temas para el momento de esta entrevista. Actualmente hay 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Esta es la crisis más grande en la historia de América Latina y el Caribe cuando a refugiados nos referimos. Y actualmente es la segunda más grande del mundo, solamente superada por Siria, que lleva más de 8 años en una guerra. Los países que más venezolanos en este momento tienen es Colombia, que ya llegó a 1.300.000. Perú está en segundo lugar con 850.000. Luego está Ecuador con 300.000 y Chile con 290.000. Entre esos 4 países, en números redondos, hay 2.700.000 venezolanos. Sin embargo, es un error a veces cuando se interpreta esto solo en términos absolutos. También hay que ver los términos relativos. Y cuando los términos relativos me refiero a qué porcentaje de la población hoy representa migrantes y refugiados venezolanos en un país determinado. 15% de la población de Aruba hoy ya es venezolana y 15% de la población de Curazao ya es venezolana, la más alta en la región. Entonces, ante esta situación, Sergio, una de las principales recomendaciones que nos hacemos en este informe es que las restricciones migratorias no deben aplicarse, porque lejos de resolver el problema, más bien lo van a agudizar. Y nos preocupa esta visa humanitaria que se está implementando en Perú, así como también la visa de turista que se está implementando en Chile, porque son restricciones migratorias para personas que están huyendo de manera forzosa. El venezolano no está huyendo, o mejor dicho, no se está yendo de Venezuela voluntariamente, o no es un migrante económico, es un migrante forzoso. Y es un migrante forzoso por 5 razones que nosotros hemos identificado en el grupo de trabajo, que si bien es cierto esto puede sonar elemental para los venezolanos, siempre le he dicho a la comunidad de migrantes y refugiados que no dejen de decir por qué nos vamos. Porque que sea elemental para nosotros no quiere decir que sea elemental para la comunidad internacional. Porque es difícil a veces entender cómo es que 4 millones de personas se han ido si no hay un conflicto armado, si no hay una intervención militar, si no hay una guerra civil, si no ha habido un huracán o un terremoto. ¿Cómo es que 4 millones de personas se han ido? Bueno, lo que hemos identificado en el grupo de trabajo es que las 5 principales razones es violación de derechos humanos, violencia generalizada, crisis humanitaria, colapso de los servicios básicos y colapso económico. Por eso es que 4 millones de migrantes, es que 4 millones de personas se han ido de manera forzosa. Entonces nosotros claramente hemos dicho que las restricciones migratorias, lejos de resolver el problema, más bien lo van a agudizar. Y otra cosa en la cual nos estamos adelantando, esto pudiese llevar a que algunos gobiernos empiecen a considerar instalación de campamentos de refugiados.
Por ejemplo, en el caso de Brasil ya hay 13 campamentos refugiados donde hay más de 6.000 venezolanos. Pero eso es Nosotros, bueno. malo, no podemos nosotros permitir campamentos refugiados porque el campamento refugiado empieza como algo temporal y termina siendo algo permanente. Y las personas que están en los campamentos refugiados están a la periferia de la sociedad. No terminan accediendo a servicios como la educación o la salud, mucho menos terminas insertándote en los mercados laborales, y además son sensibles a que hayan distintos abusos. Entonces, esto es un poquito en contexto para tu primera pregunta, lo que dice el informe, y es una situación definitivamente muy complicada, y estamos haciendo un llamado a los países de América Latina y el Caribe a que reciban a los venezolanos como Venezuela recibió a tantos hace décadas. Eso sí, Sergio, también para que esto ocurra, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos tiene que ponerse en un contexto global. Hoy tiene una interpretación regional e incluso subregional. Cuando hablo subregional es que algunos lo ven solo como algo de Sudamérica. Claro. Y eso ha hecho que hoy no tenga el apoyo financiero como otras crisis de refugiados en el mundo. Nosotros hicimos una comparación. La crisis de refugiados sirios, por ejemplo, la comunidad internacional ha aportado más de 33.000 millones de dólares. O la crisis de refugiados de Sudán del Sur, que ha generado menos refugiados que Venezuela, tiene 2,5 millones. La comunidad internacional ha aportado cerca de 10.000 millones de dólares. Cuando vamos al caso venezolano, la comunidad internacional ha aportado más de 320 millones de dólares. Y si bien esto puede sonar un número muy alto, y evidentemente se agradece a los países que han donado para esto, lamentablemente es insuficiente. Y esto no solamente afecta al migrante y refugiado, sino afecta a países receptores en América Latina y el Caribe que no cuentan con infraestructura, que no cuentan con los servicios, y donde pues inevitablemente se necesita mayor apoyo para invertir en educación, en salud, en capacitación, en infraestructura, en alimentación, para atender y proteger a los migrantes y refugiados venezolanos. Ahora, David, ¿por qué razón está ocurriendo esto? Claro, entendemos perfectamente que no te pregunto por qué salen de Venezuela, salen precisamente porque la crisis es cada día más grave, buscan algún tipo de escape de la crisis en Venezuela, y sabemos que, bueno, que migran sobre todo hacia el sur. Pero ¿por qué estaría ocurriendo, por ejemplo, esto en Perú o en Chile, que habían sido países que estaban recibiendo con los brazos abiertos a los venezolanos? También hay mucho el hecho de que algunas de las personas que han emigrado hasta estas naciones pues han caído en delito, han delinquido, y por lo tanto pues los países se protegen. Eso lo entendemos perfectamente. Pero ¿por qué ocurre esto que está pasando pues, en la región? Mira, Sergio, esa es una muy buena pregunta porque difícilmente se pueda tener una sola respuesta. Mi interpretación, creo que son decisiones políticas que toman los gobiernos. Evidentemente, no solamente ocurre en América Latina y el Caribe, lo hemos visto en Europa, que cuando hay movimientos migratorios de alto volumen, pues sí, eso evidentemente cambia la dinámica política de un país, ¿no? Más bien lo que he estado diciendo es que si bien es cierto esto es duro para los venezolanos, y yo soy el primero que he venido diciendo que estoy exiliado, que no quiero ver a más venezolanos yéndose de su país, la verdad es que esto puede representar una oportunidad a América Latina y el Caribe, porque yo lo que más he encontrado cuando hablo con los venezolanos es que siempre me dicen tres cosas, ¿no? Lo primero, me dicen, quiero trabajar, quiero tener la más mínima oportunidad para poder trabajar, emprender. En segundo lugar, los más jóvenes me dicen, quiero estudiar, quiero ir al liceo, quiero ir a la universidad. Y en tercer lugar me dicen, más bien, las restricciones migratorias no solamente afectan a los venezolanos, sobran, abundan, y además tú has hecho un trabajo extraordinario en ese sentido de ver cuántas historias de éxito de los migrantes venezolanos hay. ¿Cuántos venezolanos han dejado nuestro país en alto en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Panamá, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España? Pero no solamente dejar el nombre de Venezuela en alto, es cómo eso está impactando positivamente a la sociedad que te recibe. Entonces, más bien América Latina y el Caribe debe ver esto como una oportunidad. Y nosotros necesitamos a venezolanos que puedan formarse académicamente, que puedan tener experiencia profesional, porque para reconstruir al país vamos a necesitar estas 4 millones de personas. Sería ingenuo pensar que Venezuela se va a levantar
sin los migrantes y refugiados. Todo lo contrario, para rehacer a Venezuela vamos a necesitar a los migrantes y refugiados. Y a estos países que han puesto restricciones, y en general a todos, porque es propuesta regional, hemos dicho que a los venezolanos hay que darle el estatus de refugiado. Y el estatus de refugiado, según la declaración de Cartagena en 1984, que ya yo he venido diciéndolo cada vez que me reúno con migrantes y refugiados venezolanos y en cada estado dando, que es muy importante que todos los venezolanos se conozcan al pie de la letra la declaración de Cartagena, que expande el concepto de refugiado de Naciones Unidas y dice que un refugiado es aquel que se va de su país por violencia generalizada, por violación de derechos humanos y por alteración del orden público. Estoy parafraseando. Todo eso aplica para Venezuela. Y si a los venezolanos se le da el estatus de refugiado, no solamente es un beneficio para los migrantes forzosos de nuestro país, sino es la solución más justa y más pragmática para el país receptor, porque detener a alguien que esté de manera temporal renovando sus documentos para poder estudiar o trabajar, lo vas a tener de manera permanente. Ahora, pero claro, no todos los que salen de Venezuela pues van en esa condición de refugiado, David. Precisamente eso es lo que yo estoy proponiendo, Sergio, que todos se les dé el estatus de refugiado, porque ya el venezolano que ya a estas alturas se está yendo, no lo está haciendo de manera voluntaria, no es un migrante corriendo de manera forzosa. Claro. Es decir, por ejemplo, su familia fue víctima de un homicidio, una madre le mataron a un hijo. ¿Cuántos testimonios yo no he recabado en esa situación? O muchos jóvenes estudiantes que fueron seriamente reprimidos, perseguidos, incluso algunos estuvieron detenidos. O evidentemente el caso de no conseguir comida o medicamentos. O evidentemente el caso de no tener agua o luz. Entonces, todo eso altera lo público, hay violencia generalizada, violación de derechos humanos, y eso lo establece la Declaración de Cartagena. Fíjate esto que interesante, de los 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos, 1.800.000, es decir, el 40%, hoy está de manera regular, ¿no? Pero más de 2 millones está en condición irregular o está próximo a estarlo. Realmente el foco que yo estoy aquí dando es, bueno, cómo proteger a estos más de 2 millones que ya están fuera de Venezuela y hoy están irregulares o están próximos a estarlo, pero cómo también adelantarnos y proteger a quienes inevitablemente están saliendo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto dura este programa? 2 horas. Bueno, fíjate, cuando este programa termine, 400 venezolanos se habrán ido. Se están yendo 200 venezolanos por hora. Eso quiere decir que son 5.000 venezolanos diarios. Eso cada mañana que te toca hacer este programa. Por eso es que la mejor solución para esta crisis de migrantes y refugiados es que en Venezuela haya democracia, es que en Venezuela haya libertad, es que en Venezuela haya Estado de Derecho. Mientras la dictadura se prolongue, serán más venezolanos los que huirán de su país. Y por eso hemos hecho una estimación, y perdóneme que me extienda, de que para finales de este año, Sergio, pudiésemos estar hablando de más de 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos, e incluso hoy algo peor, sobre todo en las últimas semanas que se ha hablado de llegar al 2020. Si llegamos al 2020, habrá más refugiados venezolanos que refugiados sirios. Y esto habrá pasado sin estar en una guerra convencional y una catástrofe natural. Y esto te lo digo por las negociaciones que se han venido dando en Barbados y aparentemente ahora una mesa permanente, etc. Las estimaciones que estoy manejando, Sergio, y todos los que nos están viendo hasta ahora, es que en el próximo trimestre, en los próximos 3 meses, o sea, y contando julio, agosto y septiembre, lo que es el verano, lo que son las vacaciones, se pudiesen ir 500.000 de venezolanos. Entonces, ¿qué país nos va a quedar? ¿Qué país nos va a quedar? Por eso es fundamental para frenar la migración forzosa y además de eso para generar incentivos para quienes hoy estamos desterrados podamos volver. O sea que saldrían 500.000 de venezolanos más en un trimestre. En un trimestre. O sea que fácilmente, como bien dicen, superaría los 5 millones en el próximo año de continuar Maduro haciendo de las suyas en Venezuela. Llegaríamos a los 5 millones, Sergio, perdón que te interrumpa, llegaríamos a los 5 millones este año. La proyección que estamos haciendo es la siguiente para dejarlo muy claro. En el próximo trimestre, contando este mes de julio que ya empezó, julio, agosto y septiembre, lo que llamamos las vacaciones en Venezuela, el verano, la estimación que estamos manejando es 500.000 de venezolanos. Y en el semestre que queda de 2019 estaríamos hablando de otro 1.000.000 de venezolanos. Entonces, estos 4 millones que te acabo de decir, empezando la entrevista, pudiésemos llegar a finales de este año a 5 millones de migrantes y refugiados. Pero para el 2020, que se ha hablado últimamente del año 2020 como que se hubiese una elección o algo, para el 2020 la proyección que nos está dando son más de 6 millones de migrantes y refugiados para el primer semestre. O sea, es decir, superaríamos a Siria.
Hoy Siria tiene 6.300.000 refugiados. Venezuela está proyectando solo para el primer semestre de 2020 más de 6 millones de refugiados. Si llegamos al final de 2020, la 7 y 8 millones. O sea, es gigantesco. Estamos hablando de más del 25% de la población. Por eso insisto, la mejor solución para esta crisis es que Venezuela tenga democracia y tenga libertad, porque esto es un caso sui generis, esto es un caso excepcional. Aquí no hay una guerra ni una catástrofe natural. Ahora, la solución pasa por dónde, David. Yo sé que es un tema álgido, pero pasa por qué, aparte del cese de la usurpación, porque mucha gente, bueno, ya hemos visto lo que han sido las críticas al diálogo, pero parece que como que sería pues la única solución que ve en estos momentos, o la única salida pacífica que ve en estos momentos el gobierno interino de Guaidó. No, yo creo que hay una negociación. Bueno, el presidente Guaidó ha dicho que está, digamos, trabajando en todos los tableros. Y un tablero que él ha planteado o que se ha venido dando, del cual yo pues no he tenido nunca ningún tipo de confianza hacia el régimen en ese sentido, es el de Barbados. Pero cuando digo esto es que desde que se hizo el primer diálogo en 2014, este servidor nunca ha creído. Yo creo que en buena parte por eso me persiguieron cuando yo fui alcalde. Pero hay otras como que los militares de la Fuerza Armada Nacional asuman su posición institucional y respeten la Constitución. Y respetar la Constitución significa garantizar la seguridad y la defensa de la nación, proteger a los ciudadanos. Y también está crear el marco legal internacional para ver qué acciones más allá de la diplomacia se pueden implementar cuando uno ve el TIAR, cuando uno ve la responsabilidad para proteger, cuando uno ve la doctrina Rol 2. Pues la legislación internacional lo permite. Por eso es que, bueno, yo que he venido trabajando este tema, Sergio, sobre todo con mucha intensidad el último año, es dantesco cuando tú dices, bueno, tu programa se va a acabar y ya se han ido 400 personas. Mañana vamos a amanecer y ya se habrán ido 5.000 personas. Eso es algo que no podemos aceptar y que hay el régimen, que el país se vaya vaciando, que la gente vaya huyendo. Y son problemas que empiezan a heredar otros países, porque la gente no se está yendo además de manera estable. Correcto. Viendo, por ejemplo, 1,5 millones de venezolanos hoy que se han ido presentan condición o síntomas de desnutrición. El 70% de las mujeres que están dando a luz en el hospital del norte de Santander en Colombia son mujeres venezolanas. El 60% de las mujeres que están dando a luz en Boavista, en Brasil, son mujeres venezolanas. Además de eso, a lo que se están sometiendo los migrantes y refugiados venezolanos, por ejemplo, a ser reclutados por grupos irregulares como el ELN, especialmente los menores de edad que se aprovechan de sus necesidades, el aumento de la explotación sexual, el tráfico de personas. Entonces esto es algo que está golpeando muy duro a nosotros los venezolanos, pero además de eso esto está afectando a la región. Y por eso es que la dictadura de Maduro, yo lo he dicho que siempre, o sea, la dictadura de Maduro no solamente afecta a los venezolanos, la dictadura de Maduro afecta y amenaza a la región. Te quiero hacer una última pregunta, David. Bueno, en vista de que el tema del diálogo está, digamos, en la cresta de la ola, solamente sé que no es mucho lo que puedas decirnos, pero cuando se hace este comunicado de parte del gobierno de Noruega y se le exige a las partes, primero ser prudentes en los comentarios, pero se le pide a las partes hacer sus consultas. ¿Qué significa esto para continuar como tal en estas negociaciones? ¿Qué significa esto de ir a consultas con sus, me imagino que, bueno, en el caso de Guaidó, pues con el equipo de Guaidó como tal, ¿no? Mira, lo único que yo puedo interpretar es que están dando un tiempo para que simplemente cada quien se reúna y analice, interprete y estudie pues las últimas conversaciones que hubo en Barbados. Pero cuando estas conversaciones terminen, por ejemplo, supongamos que esto duró una semana, supongamos que esas consultas duran una semana. Bueno, si esa consulta dura una semana, se habrán ido 35.000 venezolanos. Claro, es que eso es lo que yo digo. Se habrán ido 35.000 venezolanos y se habrán muerto muchos venezolanos por falta de medicinas o por desnutrición en Venezuela. No, esto no aguanta más. Si esa consulta dura un mes, por ejemplo, entonces se habrán ido 150.000 venezolanos. Y si la consulta dura 2 días, se habrán ido 10.000 venezolanos. Entonces,
No hay tiempo. No hay tiempo. La estrategia de la negociación del régimen siempre ha sido la misma. Y yo no quiero sonar aquí Buscar petulante, tiempo. yo lo dije en 2014, es ganar tiempo. Ganando tiempo permanece en el poder. Busca fracturar al gobierno interino, busca fracturar a la comunidad internacional, que bastante que se ha avanzado, y busca desmoralizar a la gente. Bueno, pero entonces, ¿por qué el gobierno interino de Guaidó permite estas cosas? Bueno, yo creo que el David. presidente Guaidó lo que ha buscado, yo creo que el presidente Guaidó lo que ha buscado, porque lo que yo sí le reconozco al presidente Guaidó es que le ha sobrado coraje, valentía, gallardía, determinación, y no se nos puede olvidar todo lo que él ha hecho en estos meses, como por ejemplo cuando hizo la gira en Sudamérica y volvió a Caracas cuando mucha gente pensaba que lo iban a detener. Él lo que está buscando es reconfirmarle a la comunidad internacional que el régimen no cree ni siquiera en una elección libre y transparente. Es lo David, que yo creo. discúlpame, te escucho. Es lo que yo creo. Te estoy respondiendo una pregunta. No, muy bien, pero te escucho y siento que no estás de acuerdo con el diálogo. Es que te he dicho ahorita, yo sin sonar, yo no quiero estar hablando mucho en primera persona, pero desde el 2014, cuando yo era alcalde de Latillo, yo no tenía ni 6 meses como alcalde, nunca he estado de acuerdo con una negociación con el régimen, porque es que el régimen actúa como una organización criminal y los criminales no negocian, los criminales lo que buscan es ganar tiempo, los criminales lo que buscan es aniquilar a su adversario. El criminal lo que busca es su supervivencia. Maduro no vive todos los días, Maduro sobrevive. Maduro amanece hoy, está en Miraflores y es un día más que él gana. Pero es un día que él y su mafia gana, pero es un día que los venezolanos perdemos. Porque como te digo, cada hora se están yendo 200 venezolanos, cada día se están yendo 5.000 venezolanos. Entonces mi labor en la Organización de Estados Americanos es, primero, sensibilizar a la comunidad internacional de por qué millones de venezolanos se están yendo en contra de su voluntad. Que insisto, que sea algo básico para nosotros no quiere decir que sea básico para la comunidad internacional. No todo el mundo entiende por qué tanta gente se ha ido cuando no ha habido guerra ni catástrofe natural. Así que los venezolanos que me están viendo, especialmente aquellos que se han ido, no dejen de contar por qué se fueron. Porque que sea elemental para usted no quiere decir que sea elemental para la comunidad internacional. En segundo lugar, que buscamos en la OEA, sensibilizar a la comunidad internacional para que se implementen las mejores políticas, las mejores prácticas que atiendan, protejan e integren a los migrantes y refugiados venezolanos. En tercer lugar, que buscamos que esto sea una dimensión global, que no solamente ocurra en América Latina, que no solamente toda América Latina y el Caribe, sino el mundo debe responder cuando hablamos de la segunda crisis de refugiados más grande del mundo. Y en cuarto lugar, que haya más apoyo, es decir, que haya más apoyo a los países receptores. Que ya estando yo en la OEA como el organismo político más importante del continente, pues también hay que buscar como países receptores, especialmente Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, entre otros, tienen mayor apoyo de la comunidad de donantes internacional para ofrecer servicios de salud, de educación, de alimentación, de infraestructura, que no solamente va a beneficiar al migrante y refugiado, sino que también va a ayudarlos a ellos. Porque, insisto, a pesar de que esto es muy duro para nosotros, Sergio, yo soy un convencido de que esto representa una oportunidad para América Latina y el Caribe de tener a millones que impacten positivamente en los países que lo están recibiendo. Y te reitero, tú has hecho un trabajo, y sin falso halago, extraordinario de reflejar las historias positivas de los migrantes venezolanos en el mundo. Sí. Gracias, David. Gracias. Quedaron muchas cosas en el aire, pero si no tendríamos que estar aquí 2 horas conversando. Pero un fuerte abrazo y gracias por tus comentarios y bueno, por este trabajo que vienes haciendo allí ante la Organización de Estados Americanos. David Wolansky, amigas, amigos. Gracias, David. Una pausa, quédate allí un ratico y ya venimos con más de Al Tiempo.